curvas rectas, producto escalar. Hemos definido probablemente lo más importante, el producto tensorial, donde nos recordamos que el producto tensorial va a tener como rango la suma de los rangos de los dos tensores. Y esto es un producto un poquito fuera de lo común, no lo han tratado generalmente en álgebra, pero aparte de que físicamente es muy importante para describir ciertos fenómenos, realmente se combinan tensores de orden menor para generar tensores de mayor orden. Aparte de esto, forma la base para lo que es la contracción y la doble contracción. Y la contracción, vimos, para vectores de rango 1, es igual y idéntico a lo que es el producto punto. Para tensores de segundo rango, vimos que era exactamente igual e idéntico a lo que es la multiplicación de matrices. Es decir, la multiplicación de matrices, siguiendo dar un escalar, es muy similar al producto escalar por la suma de componentes que involucra. Y vimos que la doble contracción, a su vez, reduce dos matrices o dos tensores de rango 2 a un escalar, y por lo tanto ciertas propiedades del producto punto que tenemos en vectores van a transmitirse al producto doble punto para tensores de rango 2. Y esto nos permite definir la dirección, la magnitud, el ángulo entre tensores de rango 2. El ángulo no lo vamos a encontrar en este curso, tal vez estamos instalando una paquetería muy avanzada de comportamiento constitutivo, tal vez si algún día hacen una tesis en esto, van a encontrar este coseno de alfa para dos tensores de rango 2. También habíamos definido lo que eran dos símbolos o tensores, se les puede llamar, que es la delta electrónica y la epsilon de Levy-Shilka, o el símbolo de deltación. Para el curso que llevamos, donde más trabajamos sistemas cartesianos, podemos llamarla epsilon un tensor. Si vamos a álgebra tensorial más avanzada, la epsilon no va a ser un tensor en el sentido estricto. En este curso no es tan importante la diferencia. Ahora, lo que hace falta para la clase de hoy, para pasar a aplicaciones, es un par de ejemplos de cómo se aplica el producto punto en el modelado físico y luego la elaboración de los conceptos de productos cruz y determinantes con base en las elaboraciones que hemos trabajado. Antes de iniciar con esto, quería saber si hay preguntas con respecto a la semana pasada. Bueno, pues insisto, y creo que todos los que ya estudiaron esta materia, es esencial entrenar con estos conceptos de repetir, elaborar, para realmente tener un buen manejo, no tanto un buen manejo, un manejo rápido de estos conceptos. Y de tal manera que cuando encontramos algo positivo, no nos tardamos media hora para buscar qué significa. Ejemplos. En muchas ocasiones vamos a encontrar que las leyes de la física que vamos a encontrar en su forma general se van a escribir de forma tensorial. Un ejemplo son las leyes de Maxwell, que describen campos eléctricos, campos magnéticos, polarizaciones, magnetizaciones y corrientes eléctricas. Si dominamos estas cuatro leyes, estas cuatro ecuaciones diferenciales parciales, podemos describir cualquier fenómeno del electromagnetismo que no sea relativística. Nada más, yo no los conozco de memoria, porque no es
pero van a ser leyes tensoriales. Si nos recordamos los cursos de física básica, donde hablamos de gravedad y cosas por el estilo, pues ahí las leyes aparecen ser puramente vectoriales. Pero si esto lo ponemos en un marco de relatividad, se van a transformar estas ecuaciones sencillas en ecuaciones tensoriales. Y aún así las simples ecuaciones de Newton, aquí en unos 6 clases, van a aparecer en una forma tensorial, como las ecuaciones de Navier-Cauchy, los cuales luego podemos obtener los Navier-Stokes. Pues, y en esto vamos a necesitar un perfecto dominio de lo que son los productos puntos, los productos tensoriales. Pero para dar un ejemplo, todos llamados metalurgia física, pues la tercera ley de Fick, la segunda ley de Fick, escribía que aquí es concentración. Esta es la ley de Fick en su forma escalar. Y ven inmediatamente cálculo normal. La derivada de tiempo nunca la escribimos con parcial, generalmente no se escribe con parcial. Pero en el lado derecho aparece una derivada parcial, pues eso significa que los mismos pueden repetir en dirección y z. Y para escribir esto de forma tensorial, vamos a encontrar que la primera ley de Fick era J es menos d primera derivada de c con x, pero en realidad debería ser nabla x. Ahora, ¿J qué es? Es un flujo. Un flujo implica una velocidad, la cantidad de materia transportada a través de una superficie en una dirección dada. Pues J es un tensor. Lo voy a escribir primero aquí. Pues el tensor flujo es de rango 1. Es menos este es nada C. Es rango 0. Es un escalar. Un vector, como puede ser igual a un escalar, no puede ser igual a un escalar, pues esto indica que este C es un escalar, pero esto tiene que ser un producto tensorial. Es decir, rango 0 multiplicado por rango 1 me da rango 1. Pero esta D tiene una constante en la ecuación de Fick. En realidad no es una constante ni siquiera es un escalar. Porque en materiales isotrópicos, incluso en materiales cúbicos, como la mayoría de los metales, D efectivamente es igual en todas las direcciones. Pero si vamos a producir células solares mediante un sistema de depósito físico, y va a haber interdifusión entre las diferentes capas de una célula solar, bueno, una célula avanzada, no las ponemos en el techo de las casas, vamos a encontrar que realmente la difusión tiene diferentes velocidades en diferentes direcciones, o es un proceso anisotrópico. En materiales cúbicos no encontramos, no se ve esta anisotropía. Silicio, por ejemplo, es cúbico, germanio es cúbico, pero sulfuro de cadmio también es cúbico, pero hay muchos componentes semiconductores que no son cúbicos. Y si por lo tanto queremos modelar el proceso de producción de semiconductores, tenemos que tomar en cuenta
en cada dirección la difusión puede ser diferentes velocidades. Y esto transforma de coeficiente de difusión en un tensor. Ahora tengo un tensor de rango 1 y otro tensor de rango 1 y siempre vamos a encontrar que estos tensores se conectan mediante tensores que describen las propiedades del material un tensor de rango 2. Pero si tengo aquí rango 2, tengo 3, 1, pues con el producto punto obtenemos el resultado. Ahora, para materiales isotrópicos o cúbicos, sabemos que el tensor D tiene como componentes D, 0, 0, 0, D, 0, 0, 0, D. Es un tensor isotrópico, o se podría escribir esto es lo mismo. Y si esto lo sustituimos aquí en el producto punto, encontramos que efectivamente nos podemos dejar de preocupar los componentes de D, se puede escribir, como era el caso aquí, la D como escalar. ¿Sí? Porque multiplicar nada C, el gradiente de concentración, con el tensor unitario, evidentemente nos da el gradiente de concentración multiplicado con menos. Pero pues el caso general es que debe tener 9 componentes y lo que se puede demostrar a través del principio de Ronshaga es que D tiene que ser simétrico por leyes de la física extremadamente fundamentales. Pero vemos, esto es el flujo, que es un vector. Flujo siempre es un vector. De la misma manera que dije corriente eléctrica o densidad de corriente, simplemente es un flujo, pero es un flujo de cargas. Siempre es un tensor de rango 1. Y esto son la ecuación se convierte en tensor 2. Y esta fórmula la necesitamos, por ejemplo, para coordenadas esféricas. Si las coordenadas son rectangulares, pues estas formas funcionan siempre cuando el problema es una sola dirección. Pero para coordenadas cilíndricas o esféricas necesitamos formas fundamentadas. Algo que desde luego se enseña en un buen curso de transferencia de calor, porque las ecuaciones de transferencia de calor, de difusión de calor y difusión de materia son exactamente las mismas. Lo único que cambia son los símbolos, lo de menos temperatura en concentración, velocidad de difusión de calor, temperatura, lo demás siendo igual. Y esto nos permite escribir ahora que la segunda derivada, la derivada de C con el tiempo, va a ser igual a y vemos que aquí aparece otra nabla. Esta nabla está aquí en la segunda derivada, la segunda nabla. Pero el coeficiente de difusión, como vamos a ver en el curso de metalurgia física de maestría, es dependiente de la concentración, y como la concentración depende de la temperatura, pues no hay una de la posición, la concentración es dependiente de la posición, pues D es dependiente de la posición, y por lo tanto tengo que tener la nabla afuera, pues esto me da nabla.d.nabla C, y si D es una constante,
En este momento escribimos de T es y nos dice que no puede utilizar el símbolo de divergencia, ¿verdad? La cuadrada. Pues, perdón. Ok. Si D no es constante, si D depende de la posición, evidentemente, cuando derivo aquí, voy a tener las derivadas parciales de D como función de la posición, no puedo mover este para aquí. Aún si D no es dependiente de la posición, puedo poner la tabla aquí adentro, pero D es un tensor de segundo orden, pues necesito mantener mis productos juntos, porque tengo rango 1, rango 2, suman 4, así. Ahora tengo un tensor de 4, o rango 4. Eso soy yo, pero después contraer, obtengo un tensor de rango 0 igual a un escalar. Pero pues, las típicas leyes de la física se pueden escribir siempre en su forma escalar para poder atacar fenómenos fuera del salón de clase. Y dentro del salón de clase decimos, ok, el problema es axisimétrico, pero el problema es plano. Pero luego vamos a planta y resulta que no producen esferas, producen engranes. Y un engrane no es ni plano, ni esférico, ni... Pues en este momento, las ecuaciones de difusión, por ejemplo, para poder predecir o diseñar un proceso termoquímico, carbonización, algo por el estilo, necesitamos poder transferir estos datos a un programa de elementos químicos, y en este momento vamos a utilizar tensores. Otro ejemplo donde la industria electrónica y la ingeniería mecánica concuerdan, porque esto es muy importante también en todo lo que son componentes electrónicos y más que nada en las últimas décadas celdas solares, pero en el caso, por ejemplo, de sensores o transistores, vamos a encontrar materiales piezoeléctricos tan sencillo, todos los que traen un relojito traen un elemento piezoeléctrico para generar una frecuencia propia de un cristalito en su reloj que nos permite medir el tiempo. Pero en sensores de presión, en ciertos actuadores, incluso en impresoras con inyección de tinta, y en un futuro cercano inyectores para gasolina, se utilizan pequeños elementos que cuando se les aplica un campo eléctrico que se genera una deformación. Tengo un campo eléctrico de rango 1 y una deformación de rango 2, y quiero saber cómo se asocia el campo eléctrico con la deformación. A ver, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, vamos a pensar que cambiamos el voltaje y queremos predecir la fuerza ejercida por el elemento. Van a ser pequeños cristales cerámicos sintetizados específicamente para maximizar el efecto piezoeléctrico, y si este efecto es lineal, podemos describir que epsilon depende de alguna manera de los componentes del campo eléctrico. Muy bien, tengo rango, ¿cómo es aquí? Epsilon E.
porque tengo rango 1 y rango 2, típicamente el tensor que conecta campos de rango 1 con campos de rango 2 va a tener rango 3. ¿Cómo lo sabemos? Pues esto he estudiado los físicos del siglo pasado. Pues si este es rango 3, tengo rango 4 del lado derecho y rango 2 del lado izquierdo, pues para poder igualar los dos es un producto doble punto. Pero ahí lo que queremos saber no era la deformación. Depende. Si quiero calcular la cantidad de volumen inyectada a través de una pequeña cámara de tinta, en este momento lo que tengo que saber es el cambio de volumen. Pero si necesito, en vez de inyectar tinta, necesito inyectar combustible, en este momento es importante que se forme una medida lo más fina posible. Pero voy a tener la hojilla que dispersa el combustible y lo que quiero saber es la presión. Ahora, presión está asociada con esfuerzos y sabemos que ¿sí? Eso sería el doble punto con la pincha. Lo que yo tengo es la E campo eléctrico y quiero saber cuánto deformación genera. Pues puede ser la P o la P a la menos 1, la inversa de P. Depende de la definición. Pero si tengo rango 2, rango 3, rango 1, estoy mal, tienes la razón, porque no puedo tomar aquí el producto doble punto. Es producto simple punto. 3 más 1 da 4. Producto punto me resta 2 simplemente del producto punto y esto me da la epsilon. Se puede escribir que T sería igual a otro tensor, lo vamos a llamar Q, no es muy correcto, bueno, lo vamos a llamar otra P. Así una P mal escrita para no confundir. Esto sería para un tensor. Pensamos que tengo un tensor, se ejerce una cierta presión sobre él, un esfuerzo sobre el tensor, y se genera una señal eléctrica. Tengo que saber qué tan grande es mi señal para poder calcular qué presión estoy midiendo. En este momento tenemos 1, 3, 2, y en este momento sí es el producto doble. Sí, y P sería el inverso de la otra P. ¿Cómo se define inverso para un tensor de rango 3? Esto lo explicaremos después. Para elasticidad, sabemos, lo vamos a ver después, pero ya lo saben de medio continuo, que sigma es igual a un tensor C de rango 4 por epsilon. Y en términos de cómo llamamos estas cosas, pues la P es el tensor de constantes piezoeléctricos, la D es el tensor de constantes de difusión y la C es el tensor de constantes elásticas. No tenemos que hacer los bordes. No le vamos a buscar nombres muy exóticos. Pues aquí tengo 2, el tensor que les conecta va a ser de rango 4, porque tengo 2 y 2 aquí, y por lo tanto con el producto doble punto estamos aquí. Y de ahí sencillamente vamos a encontrar que sigma de C doble punto P punto
Nada más era un error de dedazo, pero haciendo el control, ya vi que estábamos mal. Tengo 4 más 3, 7, más 1, 8. Aquí contraigo, menos 2, quedan 6, menos 2, 4, menos 2, 2. Los rangos son los correctos. Y de esta manera, en realidad, podemos llegar a modelar los procesos mucho más avanzados, los procesos de manufactura, pero en el estudio de materiales piezoeléctricos, en el estudio avanzado de difusión, vamos a encontrar este tipo de expresiones muy enseguida. Desde luego, la paquetería Abacus, ustedes van a manejar, tiene esa posibilidad, luego, cuando no tienen nada que hacer en el laboratorio, pueden meterse en la función de help, que es un metatexto de 18.000 páginas, y pueden buscar piezoeléctrico. Y a ver qué sale, pero van a encontrar que Abacus tiene elementos que pueden simular piezoelectricidad, y la única cosa que evidentemente va a ser difícil es si luego el profe dice, ok, vamos a trabajar piezoelectricidad, utilizamos quién sabe qué tipo de actuador. Lo que va a ser difícil es encontrar los valores de estos P y estos C, porque este tensor tiene 3 calculo componentes de 17 componentes. No todos son independientes. Este tensor tiene 3 a la cuarta, 81 componentes. Nada más va a tener 21 componentes independientes, pero de todos modos no hay ningún libro de texto, ninguna enciclopedia donde están tabulados estos coeficientes. Y luego lo que hacen los físicos del estado sólido es buscar maneras de calcular estos coeficientes sin tener que medirlos. Lo que hacen los ingenieros dicen, pues sí, aprendimos estas fórmulas, pero no tenemos los coeficientes, pues hay que calibrar. Pero en teoría, el modelado se puede reducir a un formalismo relativamente sencillo, muy similar a lo que vamos a hacer en el modelado de carga. Para que vean estos ejemplos, no para que los memoricen, ni siquiera para que los presenten en un examen, únicamente para que vean que esta manera de adoptar permite escribir las leyes de la física de una manera relativamente sencilla y que típicamente los tensores de rango 2 y 2 se conectan con un tensor de 4, 2 y 1 con un tensor de 3, y por lo tanto hay que aplicar el producto punto o doble punto adecuado para obtener rangos iguales en ambos lados. Y si algún día se meten lectura un poquito más avanzada en esto, siempre nos da un control el hecho de que los rangos de ambos lados tienen que ser iguales. Ok, ¿alguna duda? No lo voy a presentar en el examen, pero son un par de ejemplos que indican que en realidad, si uno sabe piezoelectricidad y sabe tensores, escribir las leyes básicas es relativamente fácil. El problema es que aquí nadie sabe piezoelectricidad, ni yo en realidad. Pero ahora necesitamos hablar de lo que es producto cruz o producto vectorial y de determinantes. Y producto cruz solo lo vamos a hacer para rango 1, determinante solo rango 2. El producto cruz también existe para tensores de rangos mayores, pero
las veces que yo lo he visto, tal vez alguien que va a estudiar para su tesis o para su maestría, que va a dedicarse al estudio de turbulencias, va a encontrar un profesor que dice que no es tan sencillo como yo digo, pero yo lo he visto en el estudio de dislocaciones, donde encontramos tensores hasta de rango 6, y en vez de aparecer el producto cruz, en este momento lo que vemos es que aparecen muchos símbolos de permutación. Y en realidad, a rangos mayores, este símbolo no es tan común de uso. Lo que se va a utilizar es la notación con subíndices, y en este momento pues desaparece la necesidad para definir un símbolo específico. Bueno, producto cruz está definido. Vamos a los primeros determinantes. El determinante, vamos a tener un tensor A que tiene componentes, lo vamos a llamar un tensor sigma, que tiene como componentes sigma y j, es decir, un tensor de rango 2. El determinante de este tensor sigma este determinante, ¿se acuerdan cómo se calcula? Sigma 1,1 por sigma 2,2 por sigma 3,3, más sigma 1,2 por sigma 2,3 por sigma 3,1 más, etcétera, menos sigma 1,1 por sigma 2,3 por sigma 3,2, menos sigma 3,3 por sigma 1,2 menos sigma 2,1. Pues dejen un espacio aquí para que lo anoten. Pero si bien me acuerdo, esto se escribe como epsilon pi j. K como era es un escalar. No me acuerdo la fórmula, pero estoy pensando, si vamos a hacer esto, sumo sobre K y L. Vamos a ver, sigma 1, 1, 2, 2, 3, 3, la fórmula aquí entre la memoria. Lo que tengo es una escalada, ahí no hay problema. Pues, ahora el producto cruz es un, si tenemos el
producto A que tiene como componentes A1, A2, A3 y tengo el vector B que tiene como componentes B1, B2, B3. Estos vectores los podemos escribir en el espacio como flechitas. Tengo A. Nótense que ya nunca jamás vamos a ver flechitas arriba de los vectores. Son simplemente negritas. Pues el producto cruz A por B es un vector perpendicular al plano definido por AB y cuya magnitud es igual al área definido por el paralelogramo formado por A y B. Es decir, la magnitud de A por B es el área del paralelogramo. Esto ya lo sabía. Y el producto cruz se puede calcular A por B es igual a el siguiente determinante. Es A1, A2, A3, B1, B2, B3 y aquí el vector, no es un escalar, E1, vector, E2, vector, E3. Ahora, esta es una manera de recordar cómo calcular el producto cruz, porque no podemos tomar determinantes. Bueno, ni siquiera tenemos un tensor ahí, tenemos una mezcla de escalares y vectores, y el determinante de esta cosa en términos matemáticos no está definido. Pero la manera de calcular es la misma. A1, B2, E3, más A2, B3, E1, más B1, E2, A menos A1, E2, B3, menos A2, B1, E, bueno, esto ya lo quería. A1, B3, E2, A3, B2, E1. Y esto se escribe como A, I, D, J, Epsilon, I, J, bueno, como no estoy seguro de las fórmulas, ¿sí es correcta? Bueno, pues ahora 20 minutos de talacha, porque digo, como no estoy seguro, pues nada más me queda una sola cosa, que es elaborar ambos lados y ver si son iguales. Pero si me garantizan que son iguales, lo pueden hacer en casa para todos aquellos que dudan. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Tenemos aquí una serie de sumas. Si quieres, tratamos de elaborar esta. Pues, y vamos a poner 1,
3, 2, 3, 1, y 1, no, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, y 2, 3, 1, menos 1 es 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Estos son los valores del símbolo de presentación. Nada más pongan el pizarrón para no estar pensando cada rato cuál es la mutación positiva o negativa. Vamos a escribir I igual a 1, J igual a 1 repetido, I igual a 1, J igual a 2, 1, 2, 3, es 1, A 1, E2, E3. Ok, J igual a 3. 1, 3, 3, repetido, es igual a 0. A igual a 2. B igual a 1, 2, 1, 3. 2, 1, 3, negativo, menos A2, B1, a ver, no estoy correcto, son los componentes. Ok, perdón. El componente 1 A1 B, me falta un índice libre, pues este es simplemente K. Ahora, si para K igual a 1 podemos empezar. Esto es el índice libre y J se tiene que sumar. Pues para K igual a 1, el primer componente A por B, y aquí tengo un vector. Para tener el signo igual, pues vamos a poner aquí N como componentes, o podría escribir es igual a esto multiplicado por DK. Ahora está completa la fórmula. Ahora tengo esto. A1, B2, epsilon 1, 2, 3, la diferencia de 0, A1, A1, B2, epsilon 1, A1, B2, epsilon 1, 2, 2, repetido A1, B3, epsilon y J3 en este término. Ahora, vamos, en regla, tenemos A igual a 3, I igual a 1, K igual a 1, no K igual a 3, I igual a 2, ¿verdad? A2, B1, y J, K1, repito el 1 de tengo J, 2, 1, 1. Tengo 2, 1, 2, tercero, 2, 1, 3, es negativo, menos A2, D1, E3. A2, D2 me va a dar 0. A2, D,
3, aquí va a ser 2, 3, el único que es diferente de 0 va a ser el 2, 3, 1. 2, 3, 1, más A2, B3, B1. A igual a I igual a 3. B, Y y J igual a 1 me da 3, 1, 2 es diferente, 3, 1, 2 está aquí, más A3, A, 3, B1, B, 1, E, 2, A, 3, B, 2, 3, 2, aquí me queda 1, 3, 2, 1, menos A, 3, B, 1, 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1, y falta uno de por aquí, A1, B2, o puede ser 3, 2, aquí faltaba 1, 3, 2. ahora sí está completo. Esto me había olvidado todavía en este cálculo. Si A es igual a 1, podemos tener B2, E3 o B3, E2. Porque necesito siempre tener 3 diferentes subíndices. Si no son 3 diferentes, mi símbolo de permutación es igual a 0. Y luego lo que se tiene que ver es el orden de subíndices 1, 2, 3. Está aquí, signo positivo, 2, 1, 3. Está aquí, signo negativo, 2, 3, 1. Signo positivo, 3, 1, 2. Positivo, 3, 2, 1. Negativo, 1, 3, 2. Aquí, negativo. Y con esto podemos escribir el A, producto D tiene como componente A1 de 1 menos A1 de componente 1, A2 de 3. Aquí menos A3 de 1, coma A3, no, A3 de 2. A3 de 1 menos A1 de 3 y el tercer componente es A1 de 2 menos de 2 A2 de 1. Esta es la notación de los componentes. ¿Qué rango es el determinante de Pues hay que contar los componentes se escriben sin la E. Quiero conocer los componentes. Pues ahora tengo el tensor en esta notación. No, pero en el ¿Cómo? en este, ¿Cuál? el determinante Determinante de sigma. Explícame. Un determinante que es un vector. no es un escalar, pero ahí queda de Si mi número de cilindros, bueno, de todos modos hay que preguntar, porque como ya han visto, pues de vez en cuando yo estoy mal. Pero aquí la K y la L están repetidas y J repetidas. Aquí evidentemente si escribo
con el símbolo de que tiene componentes A por B, tiene componentes A, I, de J, epsilon, I, J, K. En este momento vemos aquí que I y J son repetidos, son índices de suma, y la K es subíndice libre. Y en este momento, con la notación que tiene como componente, vemos que hay un subíndice libre de rango 1. Aquí puede escribir la igualdad, porque este es un vector de rango 1, y aquí, a través de la suma de los tensores de rango 1, los tensores unitarios, tengo también un vector. Lo vamos a explicar relativamente poco, pero quiero que cuando vean un símbolo de permutación, que sepan que hay de dos. Estamos trabajando con productos cruz o estamos trabajando con determinantes. Y si se aplica a mayores rangos, vamos típicamente a estar hablando de rotaciones, del campo de rotación, un campo, por ejemplo, de velocidades. Pero la rotación también existe en otro tipo de pues, hacer esto a mano, repetir este ejercicio en casa es un buen ejercicio para agarrarle la onda del cálculo con subíndices. Y a ver, si no lo preparan, uno puede perder algo de tiempo antes de encontrar cómo va sin error. Ok. Todo esto no tiene nada que ver con mecánica del medio continuo. Esto tiene todo que ver con poder leer un texto avanzado sobre el tema, o es decir, con abrir un manual, una paquetería de elementos finitos y entenderlo. Porque lo que típicamente vemos es que la gran mayoría de la gente que hace modelado mediante elementos físicos nada más son apretadores de botones. ¿Sí? De la misma manera que una secretaria tiene máquinas de escribir y copia los textos de su jefe, pues los operadores de elementos físicos en muchas ocasiones nada más teclean y se dan sorpresas muy interesantes, pues incluso yo me dejo engañar. Llevamos 3 temas, 3 tesis sobre el mismo modelo, un ensayo sencillo donde un termo cilíndrico gira sobre una superficie, y solamente a mitad de la tercera tesis nos dimos cuenta que en los otros 2 tesis el termo nunca llegó a girar, lo que era bastante importante para cómo se comporta el sistema. Pues de alguna manera se ponen condiciones de frontera, era el manual, y si haces esto, tienes que tomar en cuenta quién sabe las cosas. Y pues como nadie había leído el manual, nada más como dice el tutorial, dale clic aquí, y va a funcionar, pues nunca funcionó. Pues realmente es importante que cuando vamos a cosas que nadie nunca ha hecho, es verificar si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto, y esto solamente lo podemos leyendo. Y si no tenemos las bases, si todo lo que está ahí en el pizarrón les parece chino, pues ¿qué van a hacer? Van a ver el manual y van a decir esto no lo entiendo, lo hicieron. Y siguen trabajando con los errores que el anterior había hecho. En este sentido, estos asuntos son importantes. Pero si vamos ahora a medio continuo, vamos a tener que hablar de puntos, posiciones, desplazamientos y velocidades. Bueno, y aceleraciones.
Y hay en la mecánica del medio continuo una eterna discusión muy barroca bizantina y en realidad irrelevante. Pero pues se dice en el medio continuo que cada punto del espacio en 3 dimensiones se puede definir como un punto del medio. Y luego dicen, porque esto era muy interesante para el principio del siglo XX, pues en 1906 la tendencia general en la física y grandes físicos como Maxwell, Kelvin, sabían claramente que la materia era un medio continuo que se describía por una serie de ecuaciones diferenciadas similares a las que describen el electromagnetismo. Y había un par de chiflados que hablaban de átomos, pero pues si tú querías ir a presentar tus presentaciones en un congreso serio, donde atendían estos grandes físicos, un congreso de la física ahí en la Royal Society en Londres, si tú querías hablar de átomos, te mandaron a la sección de física teórica o física matemática, porque no tenía nada que ver con la realidad, era una manera de describir algo, pero todo el mundo sabía que el medio era continuo. Pues hasta que en 1909 un señor Millikan logró calcular la carga del electrón y logró calcular el número de Avogadro. Y ahí pues resultaba que todos sus experimentos siempre daban un múltiple de un número de átomos. Pues en este momento, si bien Einstein en 1906 y Boltzmann en finales del siglo XIX había demostrado que la materia consistía de átomos, pues todo era medio continuo y los más grandes físicos, pues los que se creían los más grandes, decían que todo esto, los átomos, pues se podía clasificar como ovnis y otras cosas. Pues resultó que no. Y de ahí pues quedaron traumados los científicos que estudiaban medios continuos. Y decían, ok, está bien que la materia consiste de átomos, pero lo que nosotros consideramos es que el volumen es suficientemente grande como para que los átomos ya no son importantes, o son puntos imaginarios. Y en realidad está el igual erróneo que decir que el medio es continuo. Esto ha quedado en muchos cursos de medio continuo. La realidad en la física, cuando todavía la ciencia de materiales, algún día un alumno me preguntó, oye, profesor, ¿y qué hay entre los átomos? Porque calculamos, ¿no? Punto centrado en la cara, 74% de estructura está ocupado por los átomos, y pues el 26% está. ¿Qué es? ¿Vacío? Vacío no existe. ¿Qué hay, profesor? Pues airecito. Pues, la mecánica cuántica nos demuestra claramente que los átomos no son esferas, que el radio de un átomo no es algo definido, sino es definido en un término probabilístico. Y en todo el cristal, donde están estos huecos que dibujamos cuando dibujamos el cristal con sus esferas, en realidad hay una cierta densidad de electrones, nada más que esta densidad es mucho más baja. Y esto significa que a cada punto del cristal podemos asignarle, por ejemplo, una densidad electrónica. No importa que ahí no hay un núcleo, siempre hay una densidad electrónica. Y esta densidad electrónica personaliza el punto. Y por lo tanto, el medio efectivamente se puede describir